Un tema muy importante, siempre de qué forma va evolucionando el sistema educativo ha sido una de las consignas primordiales, ¿no?, de este gobierno. Ahora, lo importante es, en una evaluación de las más importantes en la región, ¿cuál es el objetivo principal en este caso? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de contar este proceso tan importante que tiene el Ecuador de poder participar en una evaluación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene como objetivo justamente promover la calidad de la educación a nivel de todo el Sistema Nacional de Educación. Dentro de esta evaluación integral que nosotros hacemos es la participación en estudios internacionales. Uno de ellos es el cuarto estudio comparativo y explicativo conocido como ERCE. El Ecuador ya ha participado desde el segundo estudio, el CERCE, que se llamaba CERCE, y el TERCE, el tercer estudio. Ese fue el primero, el TERCE. El TERCE fue el tercero. Nosotros participamos desde el segundo, que es el CERCE, y luego viene el TERCE. Este es el cuarta evaluación. En este proceso nosotros hemos mejorado justamente, como decía, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener una evaluación internacional regional que nos permita comparar justamente estos niveles de logro de currículum que tienen los 19 países que participan en la región de esta evaluación. Es decir, estar también al tanto y a la altura del sistema educativo de otros países de la región. Lo interesante de todo esto es que nosotros comparamos el currículum. A diferencia de otras evaluaciones internacionales, lo que hace el ERCE es ponerse de acuerdo entre todos los países que participan para comparar los currículums. Y entonces, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora es el piloto del estudio que será el próximo año, que será en el 2019, y que tiene como objetivo poder medir cómo van estas preguntas que se van a realizar en la evaluación como tal. Lo importante es que, por ejemplo, nosotros el 70% de las preguntas que se van las preguntas cómo se evalúan, tiene que tener una comparabilidad del 70% entre todos los países. Entonces, la importancia de poder participar en este tipo de evaluaciones es que nos permite poder comparar, y aparte de poder comparar, y lo más importante es que estamos compartiendo información con los otros países. Un intercambio de información. Intercambio de información, intercambio de experiencias. Es importante también recalcar que nosotros hemos mejorado los procesos en este tiempo. Porque eso se habla mucho. Mucho se piensa que cuando se dice la palabra evaluación o cuando se entra a un proceso de evaluación es para controlar si se está cumpliendo o no. En este caso me explicaba que es diferente. El objetivo principal es mejorar y lo han venido haciendo así. Sí, justamente el objetivo de una evaluación siempre es diagnosticar para poder mejorar. ¿Este diagnóstico qué significa? Saber en dónde estoy. Y en este sentido, cuando yo conozco cuáles son mis debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas que yo tengo, a partir de ahí construir y poder mejorar. Eso es lo que hemos nosotros venido realizando, no solamente con las evaluaciones internacionales en las que participamos, sino también en las evaluaciones nacionales. Ejemplo de esto es el Ser Estudiante, el Ser Bachiller. El Ser Estudiante es una evaluación muestral que se realiza cada año, tanto en el régimen Costa como en el régimen Sierra, y el Ser Bachiller, ¿no?, que es una evaluación censal para los estudiantes que van a obtener su bachillerato y que van a acceder a la educación superior. Y en este debate sobre la calidad de educación que tiene nuestro país, ¿cuál ha sido la evaluación? ¿Cómo nos encontramos en comparación con otros países de la región? La verdad es que a nosotros nos va muy bien, y eso también es importante, porque nosotros no solo hemos mejorado en cómo nos encontramos en el primer estudio que participamos, que es el CERCE, que estuvimos casi en los últimos lugares, y de hecho nosotros ya en el TERCE tuvimos unos resultados que mejoramos el proceso y mejoramos la evaluación. Nosotros esperamos que este estudio, el cuarto estudio regional comparativo, nos permita mejorar no solamente en la evaluación de logros de aprendizaje que nosotros tenemos, sino también del proceso que nosotros aplicamos, ¿no? Nosotros aprendemos, cada vez que nosotros evaluamos, aprendemos cómo lo hacemos y mejoramos, por un lado, el proceso, y por otro lado nos sirve esta información para mejorar, para tomar decisión, para entregar a la autoridad de educación cuáles son estos niveles de logro en los que nos encontramos, para a partir de ellos poder mejorar. Ahora, van a participar 35 instituciones. 35 en el piloto. En el piloto. ¿Esto se va a hacer, han sido escogidas de forma aleatoria o qué procesos tuvieron que pasar para ser escogidas? Bueno, para poder participar en el piloto se sigue un procedimiento de muestra, ¿no? Esta muestra es a nivel nacional.
representativa, por un lado, y por otra parte también es importante considerar que esta muestra es elaborada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, ¿sí? Y entonces ellos generan ya un procedimiento para calcular la muestra, es decir, la muestra no solamente lo hacemos aquí en el Ecuador, sino que lo importante es que nosotros podemos revisar los marcos muestrales de todos los países y nosotros aportamos. Así es un proceso de retroalimentación, tanto el que nosotros damos como el que a nosotros nos dan, para poder escoger estas escuelas. Yo escuchaba a un maestro, a una maestra, de hecho, en una de las notas que realizó un compañero que estábamos compartiendo en el Telediario Mediodía, donde decía que siempre quiso ser maestra, pero que se está dando cuenta que no ha sido tan fácil. El maestro tiene que prepararse además, ¿no? Y existe, de hecho, también una aplicación de pruebas de aprendizaje, donde se mide el aprendizaje, donde además en diferentes áreas pues, se involucran incluso a los padres de familia también. Claro, es importante también que esta prueba, por ejemplo, está orientada a lo que es lengua, matemáticas. En el caso, se evalúan a dos grados. En este caso, la evaluación es para la educación básica de los países de Latinoamérica y el Caribe, y la evaluación consiste para los alumnos de cuarto año, que es los primeros que se evalúan, cuarto y séptimo, los de cuarto año, se les evalúa matemáticas, ciencias, lengua, ciencias sociales y un módulo que se llama de innovación y de factores asociados. Este factores asociados lo que pretende saber es qué factores se involucran dentro del rendimiento del alumno. ¿Qué influyen? ¿De qué forma ¿Cómo influyen estos factores, ¿no? Eso es importante. Y aparte es un cuestionario que se los hace a los directivos, a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes. Entonces, con eso, nosotros, como le decía, el tema de la evaluación nos permite tener un diagnóstico para saber cuáles de estos factores influyen en el rendimiento, pero no es solo un rendimiento a nivel nacional. Lo interesante de estas evaluaciones internacionales es que no solamente nos vinculan con otros países y podemos compararnos, sino que además nos permiten a nosotros hacernos un diagnóstico de autoevaluación, cómo estamos como país y cómo vamos a mejorar. Además, entre otras cosas, INEVAL debe contar con un equipo de técnicos para que se pueda garantizar el éxito también de esta evaluación. Sí, justamente nosotros tenemos un equipo muy comprometido que ha venido aprendiendo. Son 6 años que INEVAL está en el país, que ha dado frutos muy importantes y sobre todo cada vez somos más expertos en tema de evaluación. Cada vez la gente que trabaja en INEVAL, quienes somos parte de INEVAL, vamos mejorando en la experticia de los procesos como tal. Y de hecho eso nos ha permitido también optimizar los procesos y también en lo que es más interesante, en momentos de austeridad la evaluación es muy importante porque aparte nos permite también optimizar y saber en dónde sí tenemos que poner más atención y menos atención también. Además participan también las organizaciones internacionales, tienen un papel fundamental, importante, ¿no? Desde el ERCE también es impulsado. Sí, el ERCE, claro, el ERCE UNESCO, de hecho, por ejemplo. UNESCO de hecho es parte del YESE, que es el Laboratorio Latinoamericano, y nosotros trabajamos de cerca con UNESCO en mejorar la calidad de la educación. ¿Cuál es en este momento ya la consigna? Empiezan del 6 al 9 diferentes etapas de este proceso y de esta evaluación. ¿Cuándo esperan, de qué forma esperan ustedes asumir estos resultados y luego cómo aplicar estos cambios, este mejoramiento del cual se ha referido? Bueno, en el caso del piloto, lo que nosotros estamos haciendo es ajustando las preguntas, es decir, que no tengamos preguntas que sean muy complicadas y tampoco que tengamos preguntas muy fáciles y más que nada que sean preguntas que todos los países podamos compartir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer el día 6, ya se les envió una notificación a las 35 escuelas que participan, el día 6 llega el material, el día de evaluación es el día 7 y el 8, porque como le decía, son 4 pruebas de manera general, entonces por lo tanto se evalúa, como son niños pequeños, no se les puede evaluar de corrido, sino que la primera prueba dura 2 horas y media, la segunda prueba dura 3 horas, entonces lo que se hace es que el primer día se toma lengua y escritura, y la segunda prueba se evalúa matemáticas, factores de innovación y factores asociados. ¿Se prepararon por mucho tiempo para esas evaluaciones? Este es un proceso que ha durado muchísimo tiempo. Para poder llegar a esta articulación con los otros países, estamos más o menos desde enero y de hecho nosotros en junio recibimos aquí a los 19 países que participan en el ERCE para que tengamos un curso en el cual podamos compartir estos conocimientos que vamos generando en el tema de la evaluación como tal. Entonces es un proceso que es bastante largo, es un proceso que requiere mucha dedicación, es muy metodológico
meticuloso porque estamos hablando de una evaluación que es regional, ¿no? Que nos permitirá tener datos eficientes para saber cómo estamos como país en temas de evaluación de la calidad. Muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros y explicarnos más de qué se trata esta evaluación, muy importante para el crecimiento y la evolución del sistema educativo de nuestro país.